Amigos de Cara y Sello, empezamos el último bloque del programa de esta edición de inicio de año. Buena cuenta de bajada de Reyes también, como ustedes quieran verlo. Consejo de Exministros es como hemos titulado esta edición especial. Hemos conversado con Alonso Segura, con Eleodoro Mayorga, con Alfredo Ferrero, Milton Mongese. Es el turno de conversar con los exministros de Justicia y del Interior que están aquí a mi izquierda. Está con nosotros Juan Jiménez Mayor y Rómulo Pizarro. Buenas noches, señores. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Buenas noches. Empezamos con don Juan Jiménez. Lucha anticorrupción. Aciertos y errores. ¿Qué es lo que para usted es lo mejor que se ha hecho y es lo peor que está pasando en ese proceso? Bueno, creo que estamos en un momento importante en el país en esta materia. Sin duda, estamos en un ciclo, así como en los años 2000, al inicio de la década pasada, el país estuvo envuelto en un proceso muy importante también de la corrupción fujimontesianista. Ahora estamos en un proceso también, digamos, de una envergadura, no igual, pero digamos similar, a partir de todo este escándalo de corrupción que hemos tenido en el país a partir de Odebrecht y las compañías constructoras. Y esto nos está generando en el país una posibilidad de generar un cambio sustancial, ¿no? Algunos le llaman un cambio de época, que genera además ciertas reformas políticas que el país necesita. Desafortunadamente hemos venido arrastrando a partir del año 2016 un Congreso sumamente obstruccionista y que blindaba la corrupción, que finalmente ha sido disuelto constitucionalmente por el presidente de la República. Pero esto tiene que generar en el país no solamente el esfuerzo de la Fiscalía y los jueces en poder desarrollar esto, sin excesos, evidentemente, pero debe procurarnos hacer reformas sustanciales a nivel institucional. Y uno de estos aspectos es ciertamente la reforma de la justicia. La reforma de la justicia que tiene en este momento, yo diría, un enorme pasivo, porque estamos concentrados ciertamente en los procesos, en las investigaciones, que todavía están a nivel de investigaciones, pero no ciertamente en cómo institucionalmente vamos a responder a esto. Y por ejemplo, un factor que podríamos hablar acá en la mesa es el tema de la Procuraduría General del Estado, que acaba de ser creada. Así es. ¿No? Me gustaría que usted nos explique eso en el siguiente turno. Con mucho gusto. Para que el público entienda, porque hay quienes hablan de que no, que esto va a mejorar, y otros que va a frenar la investigación, por ejemplo, de un presidente o de los ministros que están en el poder. Con mucho gusto. Señor Pizarro, usted ha sido ministro del Interior. Es una cartera que no es fácil. Tampoco es una novedad que la inseguridad es de los temas que más preocupa a la ciudadanía. De cada 10 se dice que hay 5 que han sido asaltados en algún momento. ¿Por qué la población, a pesar de identificar la inseguridad como un tema de preocupación, digamos, en un 85% aprueba la disolución del Congreso, aprueba la gestión del presidente en un 60%? Bueno, pero tomemos un hecho claro, como lo ha hecho usted, Oscar, de que la inseguridad ciudadana es el mayor problema que tiene hoy día el país, por encima del desempleo, por encima que han cerrado el Congreso, que estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo. Y lo peor de todo es que el ciudadano común y corriente hoy día siente que la inseguridad, una encuesta de Ipsos Apoyo así lo dice, que la hicieron en el mes de noviembre, el 79% de los consultados decían que este año sentían que la inseguridad había crecido con respecto al 2018, el 79%. Entonces, comparando con otros aspectos, seguramente ellos miran y aprueban algunas acciones que ha llevado el Ejecutivo, pero su problema central, que es la inseguridad, la aplicación de la ley, lo que nos sucede día a día, esa es la preocupación que hasta ahora no está resuelto. Y lo peor de todo, que en algún momento va a comenzar a reaccionar y decir dónde está el Ejecutivo, porque este ya no es un problema solamente del Ministerio del Interior, como lo hemos repetido algunas veces. Este es un problema ya que es transversal y donde el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, como lo prometió inclusive en una de las reuniones que fueron al comienzo de su periodo, del periodo que iba a llevar él hasta el 2021, donde nos decía que iba a liderar
como nos han dicho otros también, la lucha contra esta inseguridad ciudadana. Y por otra parte, lo que hemos visto es que la delincuencia, la violencia ha ido aumentando, la violencia y el delito, ¿no? Porque antes habían delitos, pero hoy día son más violentos, inclusive la gran preocupación es con armas de guerra. Que no solo aumentado, digamos, cuantitativamente, sino cualitativamente para mal. Porque la violencia es mucho mayor y hemos visto muchos casos. Vamos a seguir hablando de eso. Retomamos el tema de la Procuraduría. Al finalizar el 2019, efectivamente, el gobierno de Martín Vizcarra sorprendió planteando el nacimiento del Procurador General, obviamente cosa que veremos todavía en las próximas semanas. ¿Cuál es la importancia? ¿Usted lo ve bien, lo ve mal? Mire, hay que poner en perspectiva esta reforma. En enero del 2017, todavía estando el presidente Kuczynski en la presidencia, y luego, evidentemente, de hacer un planteamiento de lucha contra la corrupción, se planteó la creación de la Procuraduría y se emitió el decreto legislativo correspondiente. Bueno, han pasado casi 2 años hasta que se emitió el reglamento, y la ley decía que la ley entrará en vigencia apenas se emita el reglamento, cosa que ocurrió efectivamente a finales del año pasado. Sí. Digamos, yo soy, un defensor de esta reforma porque me parece que el Perú necesitaba un esquema de defensa. Pero perdóneme, es buena esta precisión porque a veces se desinforma. Efectivamente, la precisión que usted ha hecho es fundamental. Para decirle a los amigos televidentes, no es que el gobierno de Vizcarra ha creado esta figura, sino lo que se ha terminado es el reglamento, que la puede echar a andar. Entonces lo que hay que decir es, oiga, nos hemos demorado 2 años para hacer un reglamento de una reforma que era súper importante en materia de lucha contra la corrupción. Entonces ahí hay un primer tema que habría que discutir y que hay que ponerlo a la opinión pública para que se haga esta reflexión. Pero más allá de eso, creo que es importante que se haga un ajuste y que se cree realmente un sistema de defensa jurídica del Estado para efectos de que tengamos una mejor defensa de los intereses del Estado, que desafortunadamente por los niveles de procuradurías que hemos tenido y que tenemos, salvo las procuradurías emblemáticas o como se llaman en las leyes especializadas, dejan mucho que desear. Entonces, está muy bien la reforma. El problema es que el reglamento creo que excede un poco o va más allá de la ley, porque el reglamento ha establecido una atribución muy poderosa del Procurador General del Estado, que así se llama ahora, que además es un funcionario de confianza del gobierno, es un funcionario nombrado a propuesta del ministro de Justicia, o en este caso la ministra de Justicia, al presidente de la República, que tiene la posibilidad de decidir si se puede denunciar a un ministro, a un congresista, a un juez de la Corte Suprema, a un magistrado del Tribunal Constitucional, es decir, a los altos y al propio presidente de la República. Es decir, los altos funcionarios del Estado solamente podrán ser denunciados si el Procurador General del Estado así lo determina. Hoy día el esquema que tenemos es que el Procurador especializado en materia de corrupción puede denunciar a cualquier funcionario, y denuncia que va a la Fiscalía. De hecho, el Procurador Amado Benco en los últimos días del año pasado denunció al ministro de Transporte. Así es. Por un tema, digamos, que ya es de público conocimiento. Entonces, ¿Y que en la nueva figura ya no podría un Amado Benco hacer eso? ¿Tendría el Procurador General de la República el que tendría que decidir? O sea, el Procurador si va o no tendría que pedirle al Procurador General del Estado para que él formalice la denuncia correspondiente. Creo que no es una buena señal, tratándose además de una reforma del Poder Ejecutivo, porque esto es un organismo del Poder Ejecutivo, en esto que ha sido muy, digamos, dicho, muy voceado por parte del gobierno, inclusive por parte del presidente de la República, de tener una de las políticas fundamentales o ejes de su gobierno, la lucha contra la corrupción. De acuerdo. Señor Pizarro, el tema de la lucha antidrogas, usted también, además de haber sido ministro de Interior, luego fue director de Devida. Y es un tema preocupante, nadie habla del tema. Y a mí me preocupa porque si nadie habla, ¿quiere decir que no existe? No, el narcotráfico está creciendo. Los muchachos tienen mucho más facilidad para acceder a las drogas de todo tipo. ¿Qué es lo que usted ve en el gobierno y qué es lo que debería hacer frente a este tema? Óscar ha hecho la pregunta que creo que la vez pasada también habíamos conversado sobre esto. Pareciera que en el diccionario del gobierno se fue la palabra narcotráfico. Te he visto que en ningún mensaje que hemos tenido en el actual periodo presidencial se ha mencionado el tema de narcotráfico, que afecta, no solamente, está afectando la economía. De alguna manera este dinero ilícito sigue entrando
Por otra parte, tenemos los insumos químicos, que son muchas veces comprados de manera legal, desviados al uso ilegal. Por otra parte, tenemos el consumo. Luego, somos el primer país exportador de cocaína del mundo. Eso es algo que no se dice. Escuchaba antes a un exministro que decía que estábamos en algunos niveles bien. Bueno, somos el primer país por encima de Colombia, que produce más, pero decomisa niveles más altos que los que tiene el Perú, que ronda el 10%. Entonces, si queremos, y escuchándolo a Juan, luchar contra la corrupción, uno de los principales generadores de corrupción es el narcotráfico. Y eso creo que no resiste un análisis muy grande. Eso se da en todos los países. Esos dineros entran al lado de la aplicación de la justicia, a las fuerzas, ya sean armadas, policiales, contaminan todo esto. Y se han conocido por experiencia en otros países, no es nada nuevo. Y entonces la gran preocupación acá es, no se ha hecho nada contra el narcotráfico, o por lo menos medidas que sean vinculadas a acciones importantes, porque de alguna manera el narcotráfico hace que el delito, que va con la inseguridad ciudadana, comience a ser más violento. ¿Por qué? Porque muchas veces los delincuentes consumen principalmente PVC y eso los hace cometer ciertos delitos que normalmente no los hubiesen cometido y de la manera que lo han hecho. Entonces, esa gran preocupación es la que nos queda para ver cuándo nos damos cuenta que el Perú es el primer exportador de cocaína, produce cocaína y los más expuestos son los jóvenes nuestros, fuera de otras drogas como son las drogas sintéticas que hoy día abundan, sobre todo en esta época de verano. Recomendamos a los padres de familia tener en cuenta eso. Ya no tienen que tener los ojos rojos, es de otro tipo totalmente diferente. Entonces ahí necesitamos acciones concretas y no hemos visto hasta ahora ninguna, desgraciadamente, en ese tema. Una última pregunta para 30 segundos, señor Jiménez Mayor. La Junta Nacional de Justicia, sí. Este año 2020 debe terminar ya de definir la composición, ¿no es cierto?, la selección de jueces. ¿Usted espera que eso sea pronto o puede demorar? No, yo creo que estamos en la última etapa del proceso de selección. Esta vez sí había una convocatoria importante y hay, creo, candidatos y candidatas que pueden generar una expectativa interesante. Yo creo que el país necesita prontamente instalar esta junta porque la primera tarea que tiene esta institución importantísima para el país es precisamente iniciar un proceso de revisión de los nombramientos irregulares e inclusive de las conductas que en este momento tenemos de ciertos magistrados, hablo de jueces y fiscales, que deberían ser separados, por supuesto con las garantías del debido proceso y todo esto. Sí, porque hay muchos más sinostrosas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, seamos sinceros. Exactamente. Hay muchos más sinostrosas. Bueno. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Nos venció el tiempo, pero les deseo, por supuesto, un buen inicio de año 2020. Y espero tenerlos pronto nuevamente. Gracias. Gracias. Quédense conmigo para despedir el programa. Amigos, esto ha sido todo por hoy en el Consejo de Exministros de Caricello empezando el año. Nos vamos, como siempre, con una frase. En este caso de un ídolo para mí, George Lucas, de la cinematografía, obviamente. Pero miren lo que dice. Trabajar intensamente es muy importante. Nada se consigue sin mucho trabajo. Eso es cierto. Sería lindo que los burócratas del Perú viesen este mensaje y lo tuviesen pegado junto a sus escritorios. Bueno, nos vemos la próxima semana, el sábado, junto a mi colega Jorge León Benavides en Rumbo Minero a las 9 de la mañana. Y el próximo domingo en esta su casa ATV+, en este su programa Caricello a las 7 de la noche. Recuerden que el programa se repite a las 11 de la noche y que pueden verlo, por supuesto, siempre también por ATV Play. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana.